La temática de hoy, de esta noche, es acerca de la reencarnación. Uno de los postulados de la doctrina espírita, no solamente de la doctrina espírita, sino de muchas religiones, pues la reencarnación, debemos decir de entrada, no es una creencia espírita, pero que muchas personas todavía, cuando hablamos de reencarnación, las personas se sorprenden. Muchas veces hablamos de reencarnación en la calle, en el trabajo, y hay muchos sorprendidos. La sola palabra reencarnación ya hace que las personas abran los ojos y se queden como, esta persona de qué me está hablando, o de qué religión es, o de qué cosas extrañas me está hablando. Y por eso deseamos iniciar esta noche partiendo de un principio del doctor Hamendranath Banerjee. Este científico notable, cuando habla acerca de la reencarnación, dice que hay 4 grupos de personas que se asombran frente a la temática de la reencarnación como la que tocamos esta noche. El primer grupo de ellos son las personas que dicen no creemos en la reencarnación. El segundo grupo son aquellos que dicen mi religión no promulga la reencarnación. El tercer grupo son aquellos que dicen creo en la reencarnación. Y el cuarto grupo, dice el doctor Banerjee, son aquellas personas que no tienen una postura definida para sí o para no frente al tema de la reencarnación, por lo cual prefieren decir me abstengo de pensar una opinión personal y me limito a lo que la ciencia y las comprobaciones científicas puedan mostrarme. Rápidamente, para hacer esa introducción, retornemos a los 4 grupos. Primero de ellos decíamos, aquellos que dicen no creo en la reencarnación. Frente a las personas que muchas veces dicen no creo en la reencarnación, tratar de colocar argumentos, ya sea de carácter intelectual, de carácter moral o científico, va a ser vano, establece el doctor Banerjee. ¿Por qué? Porque estas personas ya tienen una creencia establecida en su mente y no están buscando argumentos para convencerse de otra cosa o creer otra cosa. ¿Quién conoce aquí personas que a veces creen en algo y así le demuestren todo lo contrario, siguen diciendo que no es verdad? Todo el mundo, ¿cierto? Todos conocemos personas así. Y con la reencarnación pasa constantemente. Mucho más de lo que uno cree. El segundo grupo son aquellas personas que dicen, yo no creo en la reencarnación, pero es porque mi religión no lo promulga. Y la mayoría de las personas que dicen esto son de religión católica, protestante o alguna otra corriente de las tantas que hoy hay del cristianismo. ¿Por qué? Esto lo dicen porque dicen yo he leído el libro sagrado más común en la Biblia para la gente o los demás otros textos y definitivamente ahí no se habla de reencarnación y como mi religión no lo promulga, la reencarnación no existe. Y esto no es más que un perfecto ejemplo de las personas que han leído, sí, los libros, pero que no los han leído con la suficiente atención, no los han leído con el suficiente detalle y no conocen la historia de su propia religión. No conocen la historia de su propia doctrina que profesan hoy. Son personas que profesan la religión que profesen por un componente principalmente hereditario de su familia y demás, pero no por un estudio concienzudo. Pues basta con estudiar a los padres del cristianismo, como Orígenes, como Tertuliano y tantos otros, para darse cuenta que ellos eran reencarnacionistas. Basta con ver las conversaciones de Jesús con los apóstoles, con Nicodemo y con los apóstoles que le acompañaban cuando hablaban de Juan el Bautista y de Elías, entre otras tantas, para darnos cuenta que Jesús era reencarnacionista. Y una breve investigación en Google nos hará entender por qué las religiones hoy por hoy no creen en esto. Sin embargo, no me voy a adentrar aquí porque ya veo que hicieron esa pregunta. ¿Por qué otras religiones no creen en la reencarnación? Ahora más adelante vamos a responderla entonces. El tercer grupo son aquellas personas que decimos, y me incluyo ahí, creo en la reencarnación. Sin embargo, tenemos un problema grave y es que creemos en la reencarnación, pero cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos algún problema en la vida, nos olvidamos de la reencarnación. Nos desesperamos, nos angustiamos y nos olvidamos
de la pregunta básica del libro Los Espíritus, pregunta 171, en donde pregunta Kardec a los espíritus por qué es necesario o cuál es la finalidad de la reencarnación, y dicen los espíritus la evolución. Es decir, nos olvidamos que nosotros, a pesar de que creemos en la reencarnación, el dogma base de la reencarnación es la justicia de Dios. Y no podemos hablar de reencarnación sino hablar de justicia divina y de amor. Y el cuarto grupo, para finalizar esta introducción, son aquellas personas que dicen, no creo, tampoco sí, tampoco no, me rijo a lo que diga la ciencia. Y gracias a Dios, hoy la ciencia ha demostrado, a través de los años y de múltiples científicos, analistas y pensadores, que la reencarnación está más vigente que nunca. Para que tengamos una idea, el doctor Ian Stevenson escribió hace varios años, él ya desencarnó, un libro muy conocido que se llamó 20 casos de reencarnación. Muy conocido, está en Google. Su sucesor hoy tomó la investigación del doctor Ian Stevenson y hoy ya no tiene el libro de 20 casos de reencarnación, sino tiene más de 2000 casos comprobados científicamente acerca de la reencarnación. Así es que, sin ser espíritas ni mucho menos, demuestran en el laboratorio, en la ciencia, que la reencarnación es todo un hecho. Ahora la pregunta sería de cuál grupo somos nosotros y cómo podemos abordar a los demás grupos y demás, pero para eso tenemos precisamente este panel de esta noche. Yo sé que ya han ido colocando algunas preguntas aquí en el chat, sé que Leonardo ya tiene algunas, y hemos querido hacer esta breve introducción acerca de la reencarnación, sin adentrarnos mucho en temas que podemos tocar más adelante. Y la idea es poder hacer o responder mejor algunas preguntas y finalizar con una conclusión que nos permitan a todos continuar creciendo hoy desde las casas, pero conectados en el mismo centro espírita, luz de amor para todos. ¿Listo? Muchas gracias, Leo. Continuemos. Muchas gracias a usted, Johnny. Gracias por esa información previa a esta temática que realmente pues, es muy interesante para todos nosotros. Y bueno, está abierto el chat para que inicien a colocar todas sus inquietudes, todas las preguntas. Siéntanse en la libertad para hacerlas, por favor. Pueden iniciar desde ya. Yo veo que aquí ya hay una, ¿no? Sí, yo tengo una previa y después voy con ella. Y es la siguiente. Esta es la primera. Dice, supongamos que se está hablando con un materialista. ¿Cómo se podría llegar a argumentar que la reencarnación es un hecho con este tipo de personas? Bueno, yo creo que ya yo hablé en la introducción. Démosle paso al siguiente panelista, ¿no? Está aquí. Bueno, no había tenido ni la oportunidad de saludar. Una feliz noche para todos. Qué bueno que estemos compartiendo alrededor de este conocimiento. Gracias por estar acompañándonos. Yo creo que en primera instancia debemos arrancar por una pregunta que vi que acaban de hacer ahí, y es ¿qué es la reencarnación? Porque seguramente puede haber personas que nos estén acompañando sin saber, bueno, yo he oído hablar de eso y lo confundo con esto otro y todo, ¿sí? La reencarnación, para ser muy sencillos, no es más que una ley de Dios, ¿sí? Solo que aceptada por algunos, no por otros, a través de la cual Dios permite que nosotros evolucionemos, progresemos, ¿sí? Porque no es esta la única vida, la única existencia mejor, porque la vida es una sola, ya sea en el mundo espiritual, en el mundo material, la vida es una sola, pero esta no es la única existencia que nosotros tenemos. De manera que cuando el cuerpo muere, porque el que muere es el cuerpo, no el espíritu, no la esencia energética, no la realidad espiritual que somos, simplemente como espíritus que somos, viviendo temporalmente en un cuerpo material, vamos a esa otra dimensión, al mundo espiritual, y en el momento que Dios lo determina, nuestros días espirituales, reencarnamos. Volvemos a la tierra nuevamente a partir, como siempre lo expresamos, de la unión de un óvulo con un espermatozoide, que es la unión de los que van a ser nuestros padres. Y ahí, cada vez que una mujer dice, estoy embarazada, sabe, se entera que está embarazada, pues ya hace rato los mentores espirituales hicieron lo suyo para que allí
nuevamente venga un espíritu a la tierra, como hijo en ese caso, a continuar evolucionando. Es lo que sería la reencarnación en términos coloquiales. Por favor, Leo, ¿me repites la pregunta? Sí, cuando se está hablando con un materialista, una persona que es muy materialista, ¿cómo se argumentaría ante él sobre la reencarnación y darle a entender que es un hecho? ¿Cómo se le puede explicar a un materialista sobre la reencarnación? Perfecto. Es una excelente pregunta porque fíjense que nosotros debemos abordar el tema dependiendo de la persona que nos lo esté preguntando. En este caso es un materialista, pero si fuera una persona religiosa, muy apegada al Evangelio, a la Biblia y todo eso, entonces podemos hacerlo desde las enseñanzas del Evangelio, de la Biblia, de la misma Biblia, de Jesús. Y para dar respuesta a cómo lo haríamos con un materialista, pues Johnny ya lo dijo. Hay múltiples científicos sin ser espíritas que han hecho investigaciones muy profundas, como precisamente Jamendranath Banerjee, Jan Stevenson, Raymond Moody, Hernani Guimaraes Andrade y múltiples investigadores han logrado demostrar la reencarnación, la supervivencia del alma y el retorno al plano material. Obviamente tendríamos que adentrarnos en todos los pasos que sigue la ciencia positiva para poder llegar a demostrar. Son investigaciones científicas. Cuando decimos son investigaciones científicas, eso quiere decir que se cubren una serie de pasos, de protocolos y demás para poder llegar al final decir esto es así, ¿sí? Esto es una realidad. El mismo William Crookes, cuando la reina Victoria de Inglaterra le pidió que investigara eso para que negara eso que estaban diciendo, la supervivencia del alma y todo lo demás, él hizo experimentos científicos que están establecidos en un libro que se llama Hechos, de William Crookes, donde están todos los pasos que siguen los científicos, no la ciencia, sino los científicos para hacerlo. Creo lo que tendría que aportar. No sé si Johnny quiere agregar algo. No, simplemente le agregaría a la persona que hizo esta pregunta que podría encontrar luces en los primeros capítulos del libro Los Mediums. En los primeros capítulos del libro Los Mediums dan una herramienta así como a personas que no creen, que sí creen, cada uno de los pasos, porque lo primero que habría que determinar es si esta persona cree primero o es espiritualista, si cree en la existencia del espíritu. Porque si es un materialista consagrado, es difícil que crea la reencarnación y habría ya que abordarlo desde la ciencia netamente, como dice mi papá. Vale, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué otras religiones no creen en la reencarnación? ¿Por qué otras religiones no creen en la reencarnación? Bueno, digamos que la palabra de creer, decir creencia, ya es una decisión de cada religión. ¿Por qué algunas religiones no creen en la reencarnación? Ya habría que mirar los conceptos y las decisiones de cada una de esas religiones. Sin embargo, una de las razones principales por las cuales las personas no consideran la reencarnación como algo real es porque argumentan que esa no estaba estipulada dentro de las enseñanzas de Jesús. Y como decíamos al principio de la introducción, que muchas religiones, o en su gran mayoría las religiones cristianas y sus derivaciones, sus corrientes, no hablan de la reencarnación, lo cual no es cierto. Por eso decíamos al principio que debíamos hacer una breve investigación. No hay persona que pueda estudiar a conciencia los hechos espíritas y la enseñanza espírita durante un tiempo prolongado sin rendirse por completo a sus enseñanzas, decía Kardec. Ahora, eso no aplica solamente para el espiritismo, aplica para diferentes cosas. Y una de ellas es conocer las diferentes religiones en las cuales estamos o hemos estado. Como decíamos ahora, los padres del cristianismo, Orígenes y tantos otros, eran cristianos,
eran reencarnacionistas. Jesús era reencarnacionista. El mundo completo era reencarnacionista, ¿sí? Después de la venida del Maestro Jesús. Solamente que ya por condiciones políticas, sociales y demás, esto cambió. Para ser más exacto, las personas pueden encontrar información de esto buscando acerca del Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla, en el año 552, en donde el emperador Justiniano, que se encontraba dirigiendo una de las dos partes en las cuales se había dividido Roma en aquel entonces, se había casado con su esposa, una mujer que él se sentía arrebatado por ella, de nombre Teodora. Teodora era una mujer muy bella, muy inteligente, pero de una moral bastante dudosa. Ella era una persona que hacía lo que fuera por lograr lo que ella quisiera, no importando lo que tuviese que hacer. Ella había sido meretriz, prostituta, y el emperador, apasionado por ella, la había sacado de los burdeles y la había convertido en la emperatriz, siendo su esposa. Las prostitutas, compañeras de ella, comenzaron entonces a decir que la prostitución no era mala y que cualquiera podía llegar a ser reina, y comenzaron a difamar y a hablar de ella. Y Teodora, viendo esto, mandó a matar, según los historiadores, a más de 500 prostitutas que habían sido sus compañeras, para callarlas. El pueblo entonces, reencarnacionista, como era la religión en aquel momento, cristiana, dice, la emperatriz tiene que reencarnar varias veces para poder así enmendar lo que hizo. Y ella, dándose cuenta de esto, va donde su esposo, al emperador Justiniano, y le dice, deseo que cuando yo muera, tú declares anatema la reencarnación y la quites de los textos, la quites de la historia, para así yo no tener que reencarnar. Porque en la creencia de ella decía, si el emperador la quita, ya no me toca reencarnar. ¿Cuántos de nosotros nos pasan cosas similares, no? Si mi familia no ve lo que hago, Dios no se dio cuenta. Más o menos es el mismo principio. Y en 548, cuando Teodora, aquella mujer, desencarna, su esposo Justiniano se encuentra bastante afectado por esto. Los historiadores dicen que él jamás volvió a salir del palacio desde ese momento. Y allá cita el Segundo Concilio Ecuménico. El Papa no quiere ir, no hay quórum para eso. Él amenaza al Papa entonces con llevarlo a la fuerza y ponerlo ante los fusiles de los soldados, ante las espadas. Y en ese concilio, por 3 votos a 2 votos, él no quita la reencarnación. Pues él sabía que si votaba por quitar la reencarnación, perdería. Él vota porque quiten la religión que venía de los padres del cristianismo, como los que ya mencionamos anteriormente como Orígenes. Y vota porque la religión promulgada por Orígenes sea declarada anatema. Y con ella, la reencarnación de hecho. De ahí empieza a borrarse entonces de la historia. Sin embargo, cualquier investigación sencilla permitiría ver que aún en los textos originales, antes de las traducciones de los evangelios y demás, se encuentra la palabra reencarnación y se encuentra señalado donde se coloca quitar aquí la reencarnación, insertar esta otra palabra, que eso hoy reposa en museos en Europa aún. Entonces, más que las religiones no quedan en la reencarnación, es porque se ha buscado borrar de la historia y por eso comenzamos la noche de hoy diciendo, vamos a hablar de un tema en el cual no todos creemos, pero una ley a la cual todos estamos sujetos por amor de Dios. No sé si tenga mi papá algo que decir ahí. También hay intereses propios, intereses creados que han llevado a ciertas religiones a rechazar, ¿sí? Básicamente, la reencarnación se encuentra en la historia de 3000 años antes de Cristo. En Egipto, por ejemplo, fueron encontrados papiros que decían, antes de nacer, el niño ya vivió y la muerte no es el fin. La vida es un evento que pasa como el día solar que renace. 3000 años antes de Cristo. El Bhagavad Gita en la India también lo mencionaba. El libro de los muertos
del antiguo Egipto, 2000 años antes de Cristo, ya hablaba de la reencarnación. Textos egipcios, Hermes Trimegisto también hablaba de la reencarnación, Zoroastro, desde hace mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Buda, Pitágoras hablaba de la reencarnación, Sócrates, Platón también hablaba de la reencarnación, Cicerón, todos ellos, Jesús, y después lo hizo Diógenes, padres de la iglesia incluso, ¿sí? En fin, muchos, hasta que pues en el segundo concilio de Constantinopla, quinto concilio ecuménico, año 553, del 5 de mayo al 2 de junio se desarrolló ese concilio y allí fue anatematizada la creencia de la reencarnación. Todo aquel que creyera en la reencarnación basándose en la expresión de Jesús, aquel que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos, sería anatematizado. Y mucha gente fue a la hoguera y otros castigos similares precisamente por sostener la idea de la reencarnación. Otras doctrinas, otras religiones tomaron esa expresión de Jesús como el bautismo, ¿sí? Entonces, es historia, pero desde hace mucho tiempo se habla de reencarnación y después por ciertos intereses, como mencionó Johnny, de Teodora, la esposa de Justiniano, quiso borrarla por la situación que ella vivía. Gracias. Gracias, Emiro. Muy completas respuestas, ¿no? Muy bueno que se pone esto. Bueno, mire, aquí hay otra pregunta y yo quisiera, pues se las traduzco a la forma como la interpreto yo, ¿no? Dice, sin tener conocimiento previo sobre la doctrina espírita y sin tener previo conocimiento sobre la reencarnación, ¿por qué a veces tenemos la sensación de que de ese conocimiento de que sí existíamos antes, ¿sí? Sigue, hijo. Kardec le pregunta a los espíritus dónde se encuentra escrita la ley de Dios. Los espíritus le responden en la conciencia. Todos, de una u otra manera, teníamos ya en nuestra conciencia conocimiento. Primera cosa que diremos, ¿sí? Entonces, tenemos ya el conocimiento de lo que está bien, de lo que está mal y de muchas otras cosas que nosotros guardamos, por decirlo así, en nuestro inconsciente. Segundo, como mi papá acaba de decir, el tema de la reencarnación, por ejemplo, entre tantos, es un tema que viene desde Egipto, desde mucho antes, que no es un tema, como dijimos al principio, espírita. Por eso, aún sin conocer la doctrina espírita, yo tengo muchos amigos que son reencarnacionistas. No son espíritas, pero ellos son reencarnacionistas. Es decir, no es algo que está simplemente, o mejor, estrictamente ligado al espiritismo. Por eso es que muchas personas tienen conocimiento de esto. Y también tenemos que tener en cuenta que nosotros, hoy, partiendo del tema que estamos hablando de la reencarnación, hemos estado muchas veces ya. Y esos conocimientos que tenemos también a veces se manifiestan de formas muy leves, en otras más fuertes, aún en nuestro inconsciente hoy. Por eso decimos, oiga, yo como que tengo el pálpito, dice un amigo, de que yo creo en eso, de que no me es indiferente el tema. Yo recuerdo que la primera vez que yo me encontraba con Laura, la que hoy es mi esposa, y cuando apenas estábamos conociéndonos, yo la invité a salir por primera vez. Y ella me dijo, listo, salgamos el sábado. Y yo le dije, qué pena, yo el sábado puedo, pero después de las 8. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque de 6 a 8 yo estoy ya ocupado. Y ¿en qué estás ocupado? Yo le dije, en mi religión. Y me dijo, ¿de qué religión eres? Hasta ahí todo iba bien, porque cualquiera dice, listo, estoy en la iglesia, estoy en tal cosa, pero cuando usted está queriendo invitar a alguien por primera vez y conquistarla, y usted se voltea y le dice, yo soy espírita, las probabilidades de que ella salga con usted se disminuyen considerablemente para muchas personas. Sin embargo, yo le dije, yo soy espírita. Y ella se quedó mirándome extrañada y me dijo, ¿qué es eso? Y yo empecé a explicarle, y cuando termino de explicarle, ya yo por dentro dije, perdí esta salida, no pude. Tocó otro día, ella se queda mirándome y me dice, ¿sabes que eso se me hace muy familiar?
Nunca había escuchado de eso, pero me suena. Me parece lógico lo que tú me estás diciendo. ¿Sí? Veámonos entonces a las 8. Ese es un perfecto ejemplo, una anécdota muy personal, que cuando, a pesar de que no tengamos cierto conocimiento, hay ciertas creencias innatas en nosotros. ¿Sí? Ideas innatas, llamó Sócrates. ¿Papá? ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué tenemos Porque sin la creer, porque percepción? sin ser espírita o Ah, tener un pleno conocimiento de la reencarnación, hay gente que cree en la reencarnación. ¿Cierto, Leo? sí, Sí, efectivamente. que ya existimos, que ya hemos existido sin tener conocimiento en la doctrina y en la Sí, yo reencarnación. igual conozco gente que son de otras religiones cuya esencia de la religión no es reencarnacionista, pero las personas creen en la reencarnación. Son muchas las personas que yo les he escuchado eso. Y obviamente todo lo que nosotros aprendemos en una existencia, y con esto respondo otra pregunta que vi ahí, que preguntaba que si nosotros estamos reencarnados, todos nosotros estamos reencarnados, todos, ¿sí? Y como ya hemos vivido antes, entonces enseñanzas, aprendizajes que tuvimos en el pasado, de alguna manera en esta existencia afloran desde el subconsciente y nos permiten identificarnos con ciertas ideas, con ciertos sitios, con ciertas personas, en fin. Entonces, hay afinidad de esos conocimientos y es por eso que muchas veces nosotros fácilmente decimos, sí, yo no he estudiado eso, no he leído sobre eso, pero a mí me parece que eso es así. Mucha gente le pasa eso. No me extiendo más para darle cabida a otras preguntas. Ok. Sí, hay varias. Bueno, gracias. Bueno, ahora al contrario. ¿Por qué no nos acordamos de reencarnaciones pasadas? Bien. Por el Eh, amor de Dios. sí, realmente es por el amor de Dios. Es una dádiva de Dios. Es un gran favor que Dios nos hace a nosotros no recordar las existencias anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir a, a otro de los fundamentos de la doctrina espírita, que es la pluralidad de mundos habitados. Es decir, existen muchos mundos habitados en el universo. Y nosotros hoy estamos aquí, mañana pasado vamos a estar en otra existencia, en otro mundo, en la medida que evolucionemos. Y hemos vivido antes, pero en el planeta en el que hoy estamos es un planeta que no es el más atrasado que existe, pero de los más atrasados sí es, y para eso basta mirar nuestro entorno, de cuánta violencia, cuánta criminalidad, cuánta corrupción, cuántas cosas que hay. Entonces, sin duda, los que aquí habitamos, a no ser unos cuantos que vienen por misión, digo unos cuantos entre los 7.000 millones que somos, hemos cometido errores en existencias anteriores. Y errores que hoy nos resultaría muy difícil aceptar si nosotros nos llegáramos a enterar que hicimos esas cosas. No estamos en condiciones de enterarnos de los errores del pasado, de los crímenes incluso que pudimos haber cometido, si no podemos con la carga de esta existencia en nuestros hombros. Los errores que hemos cometido en esta existencia, no aguantamos a veces, yo cómo fui a hacer tal cosa, yo cómo hice esto, yo por qué hice esto otro. ¿Qué tal que adicionalmente tuviéramos que soportar y lidiar con los errores de otras existencias anteriores? Además, si nosotros recordamos nuestras existencias anteriores, también vamos a recordar las existencias de otras personas que compartieron con nosotros en esos momentos, incluso aquellos que fueron los compañeros nuestros de crímenes, de errores cometidos. Entonces eso nos permitiría poder en un momento dado decir, yo sé que tú en el pasado hiciste esto y esto y esto. Y si a veces hay gente que le dice a otro, ¿usted qué me viene a decir? Si yo sé usted de qué barrio viene, yo sé usted dónde nació, yo sé usted quién es, yo sé quién era su familia. Apenas de esta existencia, conociendo algo de esta existencia, ¿qué tal que supiéramos el pasado lejano de otras personas? Entonces debemos vivir inmensamente agradecidos con Dios por no recordar existencias anteriores. Todo porque nos falta madurez, no madurez cronológica. Podemos tener 70, 80 años y eso no nos sirve. Se trata de tener madurez espiritual. Cuando nosotros
tengamos conocimiento del pasado y aprendamos a manejar esas situaciones, ¿sí? A saber que cometimos graves errores, pero que ya hoy en día lo aceptamos, lo manejamos, nos hemos autoperdonado, ya las cosas empiezan a cambiar. Gracias. Gracias, Emiro. Aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿es una elección la reencarnación? Es decir, si una persona no quiere volver a la carne, ¿puede hacerlo? ¿Se le permite? Repito, ¿es una elección la reencarnación? Es decir, si una persona no quiere volver a la carne, ¿puede hacerlo? ¿Se le permitiría? Sí y no. ¿Por qué? Todos, todos estamos llamados a reencarnar. No hay alguien en nuestro nivel evolutivo que pueda decir, no, yo ya no quiero reencarnar más, no voy a reencarnar porque no, ¿sí? No me gustaría. ¿Por qué? Porque estamos todos en evolución constante. Todos estamos en evolución constante y eso es algo que tenemos que tener supremamente claro. Cuando nosotros desencarnamos, nuestro panorama se amplía mucho más. Incluso conceptos que hoy para nosotros son totalmente invariables, que defendemos esos conceptos a muerte, una vez desembarazados del cuerpo físico, nosotros los vemos ya de manera diferente. Porque somos más conscientes, como mi papá decía, empezamos a recordar ya no solamente esta existencia, sino un cúmulo de experiencias y de existencias que nos hacen ver las cosas de un mejor panorama. Por el contrario, cuando estamos desencarnados, pedimos muchas veces la oportunidad de reencarnar. Pedimos reencarnar. ¿Por qué decía sí y no? Porque hay muchos espíritus que no son de un nivel evolutivo todavía tan elevado, ¿sí? Que dicen, no, yo sí no quiero, yo aquí estoy y me gusta hacer el mal y estar acá. Y en eso, cuando eso pasa, Dios, en su soberana amor y justicia, no lo coloca ni a elección, ni lo hace partícipe del proceso, ni nada, sino le impone la reencarnación como un mecanismo evolutivo. Es decir, desde ese punto de vista no hay elección. ¿Dónde hay elección? Cuando decimos yo deseo reencarnar y de acuerdo a nuestro nivel evolutivo nos permiten participar en ese proceso de planeación de la reencarnación. ¿Sí? Por eso decía sí y no. No es que algunos sí y otros no, no. Todos estamos llamados a reencarnar. Lo que va a variar es la participación que nosotros vayamos a tener y el deseo que tengamos de reencarnar porque ya somos más conscientes o por nuestra ignorancia de querer quedarnos así y ahí el amor de Dios nos impone la reencarnación. Pero absolutamente todos estamos llamados a reencarnar hasta que seamos espíritus puros. Y para eso yo creo que nos falta bastante, ¿sí? Muchas encarnaciones, muchísimas para poder llegar a eso. Entonces, básicamente eso es lo que puedo decir yo. No sé si mi papá quiere decir algo más acá. No, vamos a darle curso a otras preguntas que hay porque están surgiendo bastante, entonces el tiempo corre. Okay. Ok, gracias. La siguiente es, ¿cuántas veces reencarnamos? ¿Cuántas No hay veces un número determinado de reencarnación, todo depende de qué tan bien aprovechemos nosotros el tiempo. Es decir, a mí me pueden poner ¿cómo se llama esas carreras de varias disciplinas para llegar a determinados sitios? ¿Triatlón? A mí me pueden poner un triatlón de esos, tiene que llegar a tal lado, ¿sí? Pero me dan el tiempo que yo quiera. Entonces yo puedo llegar y hacerle duro, nadar, montar bicicleta, hacer atletismo y todo, y llego rápido. Pero también puedo llegar, nadar, descansé, me voy a quedar aquí sentado un rato, me demoro, y obviamente pues me voy a demorar más en llegar a la meta. ¿Cómo nos demoramos nosotros en llegar a la meta? Cuando no seguimos las leyes de Dios. Cuando no seguimos las leyes divinas, las enseñanzas, el modelo que es Jesús, empezamos a cometer errores, nos empezamos a equivocar. Y eso hace que, además de tener que reencarnar más veces para expiar las faltas cometidas, también haya mucho sufrimiento. No me extiendo más. Ok, gracias. Bueno, la siguiente dice, ¿uno puede reencarnar siempre en cuerpo humano o podemos reencarnar en un animal?
¿ok? Nosotros, como dije en algunos momentos, estamos siempre evolucionando, no involucionando. Reencarnar en un animal sería involucionar, y eso se parte de una creencia que hubo durante mucho tiempo en el cual se creía que las personas podían reencarnar en animales, en hombres y volver otra vez animales, ¿sí? Pero esa creencia está totalmente desvirtuada desde el punto de vista de que nosotros, si no estamos evolucionando, nosotros nos estancamos, pero no vamos hacia atrás. Reencarnar en animales sería involucionar. Entonces, no, nosotros siempre estamos reencarnando. Si ya estamos como seres humanos y no hacemos, como decía mi papá, decidimos descansar en ese triatlón, en ese Ironman, y nos quedamos ahí quietos, pues ahí nos quedamos y estaremos perdiendo esa encarnación, pero no vamos a involucionar, no, ni nada. Eso sería metempsicosis. Gracias. Siguiente pregunta, dice, ¿hay forma con una regresión o algún otro método saber quién era yo en una vida pasada? Interesante pregunta y no es por la mente de pocas personas, sino de muchas que pasa esa idea. La pregunta del millón sería, ¿para qué? ¿Qué queremos saber? Si fuimos una reina, un rey en el pasado, ¿sí? O de pronto saber de los crímenes que cometimos, que como ya lo expliqué antes, nos pondrían una carga muy grande en la conciencia y nos harían sufrir. Entonces, realmente para eso se requiere madurez espiritual. No todo mundo la tiene. Y por eso, gracias a Dios, nosotros no podemos tener. Como espíritas, por ejemplo, a través de las reuniones mediúnicas, a veces los mentores espirituales, conociendo ya algo, digamos, de la poca madurez que tenemos, nos permiten saber cosas, pero que saben que no van a causar un sufrimiento, un dolor en nosotros y no para ayudarnos a mejorar, para ayudarnos a comprender por qué hoy en día estamos viviendo determinada circunstancia que nos puede estar haciendo tropezar mucho en la vida, nos puede estar permitiendo sufrir, etcétera. Pero lo mejor es quedarnos quietos porque podemos estar metiéndonos en un terreno que no somos capaces de manejar después. Gracias. Pero aquí hay varias preguntas, sin embargo, creo que sintetizo con la última. Les leo la segunda. Dice, un ser reencarnado, muchas veces, ¿cuáles serían los últimos aprendizajes de esas últimas reencarnaciones? Y en síntesis, ¿qué es lo que debemos aprender en esas reencarnaciones? Sería la pregunta No principal. entendí bien la pregunta. ¿Cuál sería el objetivo de venir a una reencarnación? ¿Qué es lo que debemos aprender en una reencarnación para interpretarla? Okay. En cada caso va a ser diferente, porque todos somos espíritus individuales. Cada uno de nosotros viene aquí para aprender lo que necesita de acuerdo a su nivel evolutivo. Muchos de los que aquí estamos, como yo, por ejemplo, necesitamos aprender demasiadas cosas en esta encarnación. Es decir, vamos a reencarnar exclusivamente para aprender esto o aquello. Hay muchas cosas que necesitamos aprender. Invariablemente van a haber circunstancias que necesitamos aprender más que otras, ¿sí? Pero cada quien va a reencarnar para aprender lo que necesita. Y eso va ligado a una pregunta que vi también por ahí en el chat, de que en qué cuerpo reencarnamos. ¿Sí? Es decir, el cuerpo en el que reencarnamos y el aprendizaje que tenemos van ligados también. Y yo lo resumiría en 3 palabras muy sencillas que yo me aprendí, ¿sí? En lo que merecemos, en lo que necesitamos y en lo que pedimos. Alguna vez le aprendí a alguien eso, hace unas semanas, cuando me decía, si algo te está pasando, piensa, yo lo merezco, yo lo necesito y yo lo pedí. ¿Sí? Okay. Nosotros hoy vivimos las experiencias que merecemos, que necesitamos para aprender y que muchas veces, como dije en una pregunta anterior, pedimos en la espiritualidad para poder adelantar en esto. Gracias, Johnny. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre reencarnación, transfiguración y resurrección? Es una pregunta interesante. Se presenta mucha confusión en muchas personas entre lo que es resurrección y reencarnación. Se dijo que Jesús resucitó, ¿sí?, a la vida porque Él se dejó ver, porque lo pudimos ver, lo pudieron ver, ¿sí?
Mas, si se trata de la resurrección a la vida, todos resucitamos. Todos. Solo que resucitamos en el mundo espiritual. Continuamos viviendo en el mundo espiritual. Si nosotros nos dejáramos ver, y son muchos los espíritus que se han dejado ver, entonces diríamos, mire, resucitó. ¿De acuerdo? Ahora, la resurrección de la carne es algo ya que no se da. Porque todos los átomos que conformaban la materia, al descomponerse, pasan a ser parte de otros cuerpos, en fin, y ese cuerpo ya no vuelve, ¿sí? Aunque no falta quienes dicen que para Dios nada es imposible, pero realmente no es así y Dios no va en contra de sus propias leyes. Entonces, no se da la resurrección de la carne, pero sí la resurrección del alma, la resurrección del espíritu. Todos continuamos viviendo. La reencarnación es diferente. La reencarnación es que una vez que estamos en el mundo espiritual, cuando ya, entre comillas, morimos, porque el que murió fue el cuerpo, volvemos a la tierra, como expliqué antes, a través de una familia, de unos padres que vamos a conformar una nueva familia, a ser parte de una nueva familia, que es diferente. Y la transfiguración no fue más como la transfiguración más conocida es la de Jesús, que fue dejarse ver precisamente, transfigurarse, dejarse percibir como un ser, como un hombre, como lo que él era, al lado de dos hombres que él tenía a su lado, ¿sí? La transfiguración. Básicamente es eso. No sé si yo ni quiero agregar algo. No, que estoy viendo que están escribiendo bastante. Sí. ¿Ah? No, porque estoy viendo que están escribiendo bastante, sí. Bueno, dale, Leo. Bueno, siguiente dice, una persona que no cree en Dios y que cree en la reencarnación, ¿está en la vía correcta? Que no cree en Dios y que cree en la reencarnación, ¿está en la vía correcta? Alguna vez escuché que las personas que no creen en Dios son personas que dedicaron toda su vida a creer en algo en lo cual no creían. ¿Sí? Que es paradójico. Sin embargo, lo importante no es si uno cree en Dios o no, porque lo importante, como yo lo entiendo, es que Dios cree en nosotros. Y porque Dios cree en nosotros es que nos permite reencarnar. Porque cree en que nosotros podamos resarcir los errores del ayer. ¿Sí? La persona que dice, yo no creo en Dios, pero creo en la reencarnación, tiene una creencia en la reencarnación fuerte y tiene una creencia en la no existencia de Dios muy débil. Porque no puede existir la una sin la otra. No podemos hablar de reencarnación sin hablar de Dios, como ya dije, sin hablar de su justicia, sin hablar de su amor. Porque si hablamos de reencarnación debemos hablar del objetivo de la misma. ¿Y de quién nos permite la reencarnación? ¿Sí? Por eso decimos que esa creencia es más débil. Pero más allá de eso, lo importante es tener claro que Dios cree en esa persona como cree en todos nosotros. Gracias, Johnny. Siguiente pregunta, dice, ¿cuando reencarnamos siempre estamos con las mismas familias y amigos? ¿Con la misma familia y amigos? Sí nos reencontramos con aquellos que fueron nuestros familiares, de hecho, ¿sí? No siempre estaremos con los mismos. Lo que más asegura, o bueno, hay dos razones principales por las que podemos estar con los mismos. Aquellos con los que nos llegamos a odiar, así sean parientes consanguíneos, está asegurado que vamos a seguir juntos. Hasta cuando esos lazos de odio los convirtamos en lazos de amor. Es la sabiduría divina. ¿Ya? Ahora, podemos estarnos amando mucho. Una pareja, por ejemplo, podemos estarnos amando mucho. Ese amor se va a mantener siempre, nos vamos a reencontrar. Pero podemos en algunas existencias, por misión, dividirnos, separarnos. Y entonces, esa pareja, esa compañera que yo quería mucho, irá a contribuir con un trabajo que le encomienda la divinidad en favor de otras personas, mientras que yo hago algo similar y después nos reencontraremos. Juana de Ángeles, quien fuera Clara de Asís, no fue pareja de Francisco de Asís.
pero ella con frecuencia visita en los planos superiores a Francisco, porque hubo un amor muy grande o hay un amor muy grande entre ellos. Entonces tenemos esa posibilidad de encontrarnos con ellos, ¿sí? Y, de hecho, cuando nosotros desencarnamos, es decir, cuando muere el cuerpo, dependiendo del mérito que tengamos, obviamente, es muy frecuente que cuando despertamos en el otro lado de la vida, nos estén esperando nuestros amigos, nuestros seres más queridos, están allá para recibirnos en el despertar. Gracias, Emiro. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Yo creo que vamos a tratar de sacar 3 preguntas más y finalizar este panel de preguntas. Entonces, la siguiente dice, Hitler vino a matar 8 millones de personas. ¿En qué podría reencarnar para aprender a respetar la vida humana? ¿De qué personaje están hablando? Hitler. Ah, ya. Hitler vino a matar 8 millones de personas. ¿En qué podría reencarnar para aprender a respetar la vida humana? Cuando decimos en qué podría reencarnar, partimos nuevamente del principio o de la creencia que podría reencarnar en algo que no fuera un ser humano. Y ya establecimos que eso no es posible. Es decir, reencarnará nuevamente en un ser humano, ¿sí? Ahora tendrá, muy posiblemente, limitaciones, circunstancias que le permitan ir depurando a lo largo de varias existencias, porque muchas de las pruebas, o mejor, muchas de las expiaciones que nosotros debemos tener por nuestros errores pretéritos no se solucionan en una misma existencia, sino en varias existencias. ¿Para qué? Para poder depurar el espíritu realmente y poder salir adelante. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y ese es de un personaje muy conocido, mal juzgado diría yo también, y es el de Judas. Judas, conocido por traicionar a Jesús, no por los motivos que la historia narra, y para eso nos podemos remitir en internet a una entrevista hecha por el espíritu Humberto de Campos, el hermano X, a Judas en el mundo espiritual, en el cual le pregunta al espíritu de Judas por qué traicionó a Jesús y demás. Hizo una entrevista muy buena, ¿sí? Judas, cuando desencarna y es rescatado por Jesús momentos después de la crucifixión en el Valle de los Suicidas, Judas comienza a reencarnar en diferentes experiencias. Y una de las cosas que a Judas más le dificultaba era el trato con los leprosos, a los cuales Jesús tanto ayudaba. Y él lo dice en varias conversaciones con Jesús. Y reencarna varias veces en personas leprosas, en habitantes de calle, leprosos y sufrientes, para empezar a depurar poco a poco los errores del ayer, hasta que finalmente reencarna como, se me fue la palabra ahora, como, se me fue el nombre ahora, papá. La persona que libertó Francia. Como Juana de Arco. ¿Juana? Se me olvidaba el apellido. Yo decía Juana, pero Juana de Arco. Como Juana de Arco. Finalmente Judas reencarna como Juana de Arco, portadora ahora de una mediunidad bastante ostensible, que mantenía comunicación constante con los espíritus, ¿sí? Y muere en la hoguera finalmente, ¿sí? Es una historia bellísima, datada en muchísimos libros, que nos permite entender que las expiaciones a veces no se cumplen en una única existencia. ¿Listo? Gracias, Johnny. Bueno, creo que vas a tener que activarle nuevamente el micrófono a mi papá, Leo. Ya. Él no lo puede desactivar solo. Vale. Ya. Ok. Bueno, dice la siguiente pregunta. ¿Cómo se planea o programa una reencarnación? Esta es la segunda. ¿Cómo se planea o programa una reencarnación? Eso lo hacen nuestros guías espirituales, nuestros mentores espirituales. Hay una jerarquía muy grande de espíritus, ¿sí? Igual que aquí. Es decir, nosotros tenemos, cuando estamos muy jóvenes, tenemos un profesor en la escuela, otro de mayor sabiduría en el bachillerato, otro de mayor sabiduría en la universidad, otro de mayor conocimiento en los posgrados, siempre dependiendo
la evolución que hayamos alcanzado, vamos a tener espíritus que nos guían de mucho más evolucionados. La programación de la reencarnación de cada cual es completamente diferente, porque está directamente relacionada con los compromisos propios de cada persona, con los avances de cada persona, con los logros de cada persona. Entonces se hace un estudio, ¿sí? Los mentores espirituales hacen ese estudio y nos conceden la programación que necesitamos. Ya sea, alguien también, y aprovecho, ya sea que tengamos que reencarnar como hombre o como mujer, porque el espíritu como tal no tiene sexo. Nosotros reencarnamos como un género o como el otro, dependiendo de la necesidad evolutiva que tengamos. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, y la última, bueno, algunas preguntas tal vez ya se dieron respuesta, y esta sería la última. Dice, en cada vida corporal siempre se reconoce y se aprovecha todo el conocimiento y habilidades totales acumuladas de vidas anteriores, o puede suceder que en alguna existencia no sea permitido aprovechar de esos avances en forma parcial debido a una prueba o expiación programada. La repito. Sí. Por favor. Cada vida corporal siempre se reconoce y se aprovechan todo el conocimiento y habilidades totales acumuladas de vidas anteriores, o puede suceder que en alguna existencia no sea permitido aprovechar de esos avances en forma parcial debido a una prueba o expiación programada. Bueno, si la entendí correctamente, la pregunta es un poco confusa. Antes de dar respuesta a ella, les digo, estoy colocando aquí en el chat, porque varias personas me empezaron a escribir por el interno aquí, que si dónde podían leer esa entrevista de Judas y demás, y estoy colocando aquí en el chat el link de la revista Espírita, en el cual hacen una entrevista a Divaldo Pereira Franco y a Raúl Teixeira acerca de Juana de Arco y Judas, y donde está la entrevista que le hace el espíritu Humberto de Campos a Judas en el mundo espiritual. Ahí coloqué el link, simplemente darle clic ahí y ahí pueden acceder a la revista para poderla ver en internet. ¿Sí? Nosotros, como seres humanos, necesitamos, o mejor, como espíritus inmortales, que reencarnamos en cuerpos humanos mejor, necesitamos evolucionar en diferentes aspectos. Supongamos, o mejor, voy a contar un caso para responder a esta pregunta. Y es el de un espíritu que tuve la oportunidad de escuchar alguna vez, y es un espíritu que mi papá también lo escuchó en un centro espírita, que cada vez que se comunicaba y aconsejaba, lo hacía con un acento costeño, muy colombiano, muy costeño, y hablaba con un acento, y mi papá está sintiendo con la cabeza. Imagínese usted un costeño hablándole con todo el folclore propio de su región, pero que le habla con esa misma severidad. Así, ajá, y tú, no sé qué, y qué vas a hacer tú, ¿sí? Y entonces te iba a hablar del orgullo y le decía, es que tú eres tan orgulloso que tu orgullo es más grande que tú. Adelante va tu orgullo y detrás vas tú, ¿sí? Y le hablaba uno así. Y ese espíritu se comunicaba varias veces en ese centro espírita, y cierto momento el director de ese centro espírita empezó a decir, oiga, este espíritu, ¿será que sí es un espíritu realmente un mentor, realmente un benefactor? Porque es que mire la forma en cómo se está comunicando, mire el lenguaje que está usando. No es el lenguaje normal de un benefactor. Y esa duda quedó en la mente de varios de los del grupo. Cierto día, un espíritu se comunicó en donde se comunicaba con una vibración que se sentía en el ambiente, la vibración del amor que tenía el espíritu. De una vez cambió el ambiente de la sala, se presentó para los medios invidentes con una ropa muy elegante de aquellas mujeres del siglo XVII, más o menos de esos vestidos grandes, así de faldas grandes, y muy elegante, y empezó a hablar con un lenguaje bastante complejo, de una mujer muy educada, de una mujer muy estudiada, y dio valores enseñanzas. En medio de la disertación que estaba dando, de la conversación, le dice a los del grupo, ¿ustedes me permiten que yo pueda hablar con ustedes de una manera más cómoda? Sí, claro que sí, lo permitimos, querida hermana. Y ella entonces guarda un momento de silencio y a los segundos comienza a hablar como este espíritu costeño nuevamente. Y es entonces en donde hace una aclaración. Dice, somos el mismo espíritu, solamente que a mí me agrada más presentarme hoy ante ustedes
como esta mujer costeña que era una palenquera que vendía frutas en las calles y en las playas de Cartagena, aquí en Colombia. Porque en la encarnación pasada, en la cual yo me acabo de mostrar ante ustedes, yo aprendí muchísimo de intelecto, aprendí muchísimo de lenguaje, aprendí muchísimo de toda la parte intelectual, pero no adelanté en la parte moral. Y ahora reencarné aquí sin las posibilidades de estudiar, sin las posibilidades de acrecentarme intelectualmente, pero con la oportunidad de trabajar en mi moralidad. Y hoy por hoy prefiero mostrarme así, más sencilla, si ustedes lo aceptan, porque me siento más cómoda, porque en esta encarnación no me equivoqué tanto como me equivoqué cuando tuve tanto conocimiento. Con este breve ejemplo, lo que quiero decir es que nosotros vamos a tener acceso al conocimiento de nuestro archivo perispiritual que nos sea útil para esta encarnación, que nos permita mejorar para esta encarnación. No necesitamos acceder a otras cosas que no. Porque si en una vida pasada yo fui un artista, pero en esta encarnación la labor que tengo es científica, no necesito acceder a ese archivo artístico, sino por el contrario, a la parte científica. Entonces vamos a recordar y a tener en nuestro consciente, a través de nuestro inconsciente, lo que necesitamos para esta vida. De hecho, sí, ¿quieres agregar algo? Yo leí también sobre un caso de un hombre que había crecido mucho en la parte intelectual. Ya sabemos todos que evolucionamos creciendo tanto en la parte intelectual como en la parte moral. Él había crecido mucho en la parte intelectual y llevaba varias existencias y siempre su inclinación era hacia la ciencia. Entonces, los mentores espirituales, la divinidad, le propició una especie de bloqueo, ¿sí? No total de esos conocimientos para que él se dedicara más a el desarrollo del sentimiento, de la moral. Y entonces en esa existencia fue sacerdote, más fue rechazado por los superiores, por sus ideas. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mandaron a un pueblo olvidado, un pueblo, como decimos popularmente, arrastrado por allá, a que hiciera su sacerdocio allá, con muchas necesidades, con muchos sufrimientos. Pero eso fue precisamente el ambiente, ese fue el ambiente que le ayudó a él a identificarse con tanto dolor y con tanto sufrimiento que había en ese pueblo, ayudar a tanta gente para crecer moralmente como él lo necesitaba.